Pues vamos a empezar la segunda sesión de los jóvenes investigadores. Hoy la tengo la suerte, además, que tenemos dos jóvenes investigadores que además, en el caso de Antonio, tengo la suerte que he venido con él en el coche, por lo cual me ha venido muy bien para ver la realidad muy parecida a la mía, como ya expliqué. Porque aquí lo bueno de los investigadores es que seguimos siendo jóvenes aunque pasemos los 30. Porque bueno es que el joven investigador hasta que se coloca, por lo cual imaginarse cómo termina la juventud del joven investigador. Así que la verdad yo no quiero comerle tiempo a ellos, que ellos son los protagonistas. Así que muy rápidamente voy a presentar a Antonio de la Cruz, que es doctorando, porque por suerte hoy doctorando se puede ser con cualquier edad, como bien sabemos. Y ahí está un tema muy bonito, un tema que además ha visitado estos archivos. Aquí está un amigo del archivo, ha visitado el archivo de Jerez, aunque también conoce muy bien los archivos de Cádiz. Tener en cuenta que él, aparte de realizar los estudios de historia, también ha realizado un máster en el tema de documentación. Y sobre todo, creo que la parte más importante, él es un gran defensor del patrimonio. Así que en Cádiz es uno de las grandes, se puede decir, defensores, y el que, como se dice en el buen sentido, el que le da palo a los gobiernos para intentar respetar el patrimonio de Cádiz. En ese sentido hay que comprometerse también. Creo que lo importante es el compromiso por no solamente la investigación y la difusión, que es fundamental, sino también por defender el patrimonio, algo que los amigos del archivo hacemos bastante bien, y algo que en su caso para Cádiz, que es mi ciudad, mi segunda ciudad también, igual que Jerez, es el caso de él. Por lo cual yo creo que es fundamental que lo escuchemos, porque más allá de hecho que es fundamental el estudio de la filigrana y el estudio por el que está aquí, la clave es que él es un gran defensor del patrimonio, y creo que entra perfectamente en el objetivo que tenemos en este ciclo. Así que le doy la palabra. Pues nada, muchísimas gracias a todos los que os habéis llamado para que forme parte de esta segunda jornada, y sobre todo gracias por venir a escuchar y gracias por la invitación, ¿no? Lo que vengo a mostrar es un pequeño extracto de la tesis doctoral, que va sobre marcas de agua y filigrana en la documentación, y me agrada mucho siempre venir a Jerez, porque el primer estudio que hice lo hice aquí, de la mano de Manolo, como bien sabe, que me abrió las puertas del archivo, y mi primera conferencia fue precisamente en el primer Congreso Internacional de Filigranas en Valencia, en el que presentamos toda la colección de filigranas que habíamos localizado en el Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Jerez de la Frontera, que voy a decir que tuvo bastante éxito y repercusión, ¿no? Como sé que vamos un poquito de tiempo justito, que ya me lo ha dicho Kike en el coche, es una de las cosas que me ha dicho, vamos a empezar simplemente dando un pequeño repaso a la historia del papel, ¿no? Os dejo ahí un mapa en el que aparece señalado en primer lugar Cai Lun, que es un miembro de la corte imperial china, en el que se atribuye Cai Lun o Cai Lun, lo ponen algunos investigadores, se le atribuye el origen del papel. Originalmente se le llamaba chi, dicen que es un papel que venía del arroz, que se hacía una pequeña pasta en esas pequeñas esterillas de bambú, ¿no? Y realmente lo hicieron porque era mucho más barato. Ellos antes escribían en papel de seda, imaginaros lo que tenía que ser hacer pliegos de papel en seda y en tablas de bambú. El Imperio chino era bastante receloso con los secretos del papel, y a través de una serie de actividades comerciales y de pequeños conflictos bélicos con otros países asiáticos, ese secretismo se va difundiendo un poquito más, ¿no? Sobre el siglo VI, y después ya pasamos a Samarcanda. La batalla de Samarcanda, entre otras cosas, pasa a ser al dominio musulmán esa ciudad, que también fue base para el imperio, para la industria papelera que alimentaba el Oriente, ¿no? En esa batalla hay un escrito que dice que capturan a una serie de personas de orientales que tienen los conocimientos del papel. Entonces, a través de ahí ya establecen en Bagdad, establecen ya la sede papelera del Imperio musulmán. A partir de ahí, con los conocimientos del Imperio chino en las técnicas del papel, ellos lo atribuyen, obviamente no va a ser al arroz, lo atribuyen a
los materiales, a los vegetales que ellos tienen en su medio, ¿no? ¿Por dónde entra el papel a Europa? Pues obviamente por Al-Ándalus y por la Puerta de Córdoba, ¿no? He tenido la suerte de hacer el máster allí en Córdoba y sé, hay muchos investigadores de la Universidad de Córdoba refutan esa idea, en el que el papel entra aproximadamente sobre el siglo IX, aunque no está documentado específicamente, por la Puerta de Europa, que es Córdoba. Y ya en Xàtiva tenemos una primera noticia de la primera fábrica de papel en el 1154. Bien, ¿qué son las filigranas? Bueno, las filigranas las tenemos hoy día en los billetes, las tenemos en un montón de lugares, ¿no? Pero el título de la tesis, ¿no?, más o menos podríamos decirle que es uno de los grandes desconocidos de nuestro patrimonio documental. Si nos fijamos en la imagen, no sé si con el ratón puedo moverlo, bueno, en la imagen que está a vuestra derecha, ese pequeño bastidor donde aparece una malla metálica, se le llama forma papelera, que está formada por líneas horizontales, que son los puntizones, y las líneas, y las líneas verticales, que son los corondeles, a las que se le añade, yo no sé ni para dónde está aquí, a las que se le añade la filigrana. Las filigranas vienen de filum y granum, que filum es un hilo y granum también tiene un matiz de grano, de metálico, y es simplemente un símbolo que se le añade a esta forma papelera, a esta especie de colador. En la imagen vemos el laurente, que es la persona encargada de utilizar la forma. Él es el específico, es el artesano que hace que sumerge esa forma papelera en esta especie de tina, en esta especie de barril donde hay una mezcla. Hay una mezcla que es agua con una pulpa, con la pulpa del papel, digamos como si fuera la masa madre, ¿no?, del papel. Entonces él mete el bastidor, saca el pliego de papel, lo deja justo aquí al lado y el chico se lo va llevando. ¿Dónde se lo lleva? Pues a la prensa, y después, una vez prensado, van a los secadores. Aquí detrás están trabajando, trillando, ¿vale?, para hacer la pulpa de papel. Son unos elementos bastante destacados para la historia del papel. ¿Por qué? Pues porque nos señalan el origen del papel, la marca de cada maestro papelero y de cada molino. La primera filigrana documentada es italiana, en 1282, y en España la tenemos a partir del siglo XIV. Por cierto, esta imagen es del arte de hacer papel de Lalande, que os recomiendo que hagáis una pequeña búsqueda por internet. Es fabuloso, está para descargar y te presenta todo el proceso. Bien, filigranas papeleras actuales. Imagino que todos hemos visto alguna vez en el colegio o, bueno, en cualquier lugar, que si tú miras a trasluno, pues todos hemos visto el papel guarro o el papel galgo, ¿no? Vamos, yo en el colegio desde luego lo tenía, ¿no? Y el papel guarro en este caso pues viene de, bueno, es un origen familiar, son unos papeleros catalanes. Concretamente quien lo formó fue Ramón Guarro en 1698 y sigue en la actualidad. Pero ¿por qué toman esa torre? Esta torre que tenemos aquí, pues porque es un símbolo característico propio. Es decir, ellos vienen de la población de la torre de Claramunt, de Capellades. Capellades es el centro neurálgico papelero de Cataluña, ¿vale? Y ellos ponen ese símbolo, bueno, pues haciendo referencia al origen, ¿no? Bien, los recursos y métodos que tenemos, pues realmente utilizamos una mesa de luz, que no deja de ser una caja con dos tubos de neón, y por el otro lado tenemos una hoja de LED, que exactamente la tengo aquí, que fue cedida por el Ministerio de Cultura, en el que es mucho más fácil meter esta hoja de LED en las diferentes hojas de los documentos, cuando obviamente estás estudiando un libro. Y una vez que tenemos ya la mesa de luz, tenemos la hoja de LED, pues ¿cómo lo tomamos? O bien con la fotografía, fotografiando directamente, o bien con la técnica de toda la vida de Dios, que es un papel cebolla y un frotado.
simplemente con ese contexto, ¿vale?, de la filigrana. Hay que diferenciar entre filigrana, que es realmente es el motivo que se le cose, ese hilo metálico que se le cose a la forma papelera, y realmente la marca del agua es la impronta de esa marca que deja en la pasta de papel. Por eso se ve más clara, porque realmente la pasta de papel es mucho más fina por ahí. Entonces hace que se pueda ver al trasluz. Bien, digamos, esto es un caso práctico, un libro de cuentas del siglo XVIII de la Cofradía de La Palma. Si os fijáis aquí en la esquinita aparece esta hoja de LED, ¿vale?, en el que si le aplicamos ya la retroiluminación, pues nos aparece aquí. Ahora de todas formas lo tengo pasado a ordenador, aparece aquí volteado una figura humana que pone aquí famoso, y aquí aparece un toro y pone matador, ¿no? Esto ya lo pasamos por el programa informático y quedaría esto, ¿vale? Realmente todos tenemos conciencia de galgo, guarro, pero esto es una cosa que ya se viene haciendo, que se sepa desde 1282. Seguramente habrá algo antes. Bien, para tomar toda la información, pues hacemos una ficha tipo para catalogar la filigrana. En este caso, pues partimos siempre de una imagen, unas notas generales para apuntar cualquier cosa que creamos que sea importante, y sobre todo es muy importante darle una asignatura. Pues en este caso pone Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Jerez de la Frontera, tomo número 2, y en la filigrana 130. Así vamos poniendo localizaciones, qué familia y qué variante, los tamaños y la posición. Fijaros, o sea, está al borde izquierdo 71 milímetros, al borde derecho 118 milímetros. ¿Por qué? Porque después, cuando los vayamos, el fin del investigador es realmente la difusión. Entonces todo esto después irá volcado a bases de datos nacionales e internacionales, y cuanto mejor sean los datos que tenemos para aportar, mucho mejor y mucho más podemos aclarar para posteriores investigaciones, ¿no? Bien, entrando ya en materia, tenemos el estudio de la filigrana de Jerez en el archivo histórico de protocolos notariales. En total localizamos 1077 marcas. Esto creo que más buena la pasada. No, vale. En el primer tomo, que como sabemos todos en 1392, solamente localicé 3 marcas, y ya el grueso está en los otros tomos. Y para pasar rápidamente, a ver, vale. Tenemos el tomo primero de López Martínez Trujillo, que como sabemos pues tiene un estado de conservación delicado, ¿no?, que está separado en papeles de pH neutro, está afectado por hongos. Y bueno, aquí tenía una fotografía y localizamos 3 marcas de agua. A ver, ahí. Ahora, ¿no? Me la ha pasado. Ahí. Vale. Si os fijáis aquí, os he puesto después, he hecho la fotografía y después os lo he pasado directamente al ordenador. También quiero comentaros que lo que yo pongo aquí, montaña, monte, motivo arquitectónico, símbolo, contramarca, esto está estandarizado. Esto está por la Unión Europea, por el proyecto Bernstein. Hay unos estándares en los que tú tienes que acotar, ¿vale?, la imagen. En este caso vemos un pequeño montículo que está denominado montaña o monte. Voy a pasar al último, que el símbolo contramarca. Realmente es como una especie de sello que se le pone además de la filigrana, pero esta es la primera vez que lo veo en el siglo XIV, este motivo arquitectónico. Aquí no se aprecia muy bien, pero aparece como arriba de una pequeña un montículo, una estructura arquitectónica, que es una pena que el pliego justo se haya roto por aquí, ¿no?, para saber cómo fuera en su totalidad. Me parece una auténtica maravilla, ¿no? Bien, del tomo 2 al 11 es donde viene todo el grueso. Esto es lo que quería comentar de todos los estándares, ¿no?, que de todos tienen su propia familia, digamos, figuras antropomórficas, pues encontramos corazones, figuras humanas, así como fauna, montañas, astros, objetos,
escudos de armas y, bueno, letras y cifras sueltas. Voy a pasar directamente, en vez de explicaroslo aquí, quiero que veáis las imágenes, ¿vale? Por ejemplo, en el primer grupo de figuras antropomórficas hemos encontrado corazones, figuras humanas y manos. Sobre la figura de la mano voy a hablar más tarde, ya que, bueno, el primer artículo que también publiqué se lo debo a Jerez, que en la revista del catedrático Juan Avellán aparece publicado y además lo podéis descargar si queréis. Pero primero, corazón. Encontramos aquí un corazón atravesado, pero también encontramos muchos corazones de Jesús y muchos corazones con una cruz latina justo en la parte superior. La figura humana, poco a poco, la filigrana, a medida que vamos avanzando en el tiempo, se va haciendo mucho más realista. Daros cuenta que esto es el siglo XIV, pero esta figura tiene en concreto un nombre, que es, la figura se le llama clero. A ver si os fijáis, bueno, aquí tiene los ojos, la cara, la mano en su posición, ¿no? Tiene incluso lo que es el hábito, aquí el corte, ¿no? Y aquí arriba como si fuera una especie de capelo o de sombrerito, ¿no? Y la filigrana de la mano la vamos a comentar a posteriori. Ahora, vale. El segundo grupo son 27 filigranas, en el que aparece, por ejemplo, el ave, que siempre aparece enmarcado. A medida que vamos pasando en el tiempo vamos a ir encontrando también que se le van añadiendo motivos. La figura de un cuadrúpedo, en el que podemos ver cómo puede ser un perro o algún animal por el estilo, un zorro. Y esta figura, la cabeza de buey, se encuentra al principio del siglo XIV, no lleva ningún atributo. De hecho, hay un libro, esta figura es muy extendida por toda Europa. De hecho, hay un libro que se llama Cabeza de buey y sirena, que está editada por la Biblioteca Nacional de Alemania y por la Academia de las Ciencias de las Artes de Viena, que habla solo y exclusivamente de la cabeza de buey y las sirenas que encontramos en la documentación en Centro Europa, ¿no? Y en este caso pues aparece con un motivo añadido, que es una cruz latina, ¿no? Bien. El grupo de montañas o astros, antes hemos visto en el documento de 1392 que era solamente un simple monte, aparece esta triple monte, que es como se le denomina, pero poco a poco, mientras vamos avanzando, vamos viendo cómo se van añadiendo motivos. Aquí aparece marcado en un círculo con una antena, y aquí incluso un triple monte mucho más tosco, pero aquí aparece una antena, y aquí no sé si se detalla muy bien una pequeña línea horizontal que hace las veces de cruz, ¿no? A medida que van pasando, las filigranas también van evolucionando por una simple razón, sino porque los molinos papeleros dejan su impronta. Pero si yo sé que tu papel es muy bueno, yo te puedo copiar la filigrana. Entonces tú vas poniendo motivos y vas añadiendo para parecerte al original e intentar vender más. Llegará un momento que ya no solamente se ponen simples atributos, simples objetos, sino que se añaden ya incluso las iniciales. ¿Esto va a pasar? Aquí ya. Vale. Los objetos, pues tenemos 113 filigranas y, bueno, la primera, ¿vale? La columna, en este caso me estoy dando cuenta que menos mal que os he puesto la imagen después en el ordenador, porque creo que no se ve. La columna, justo encima aparece un escudo, ¿veis? Las tijeras, que se suelen utilizar sobre todo en la parte de Alemania e Inglaterra, con este símbolo que todavía para los investigadores no está muy bien reconocido. Las anclas, las llaves, en las que además hay una infinidad de filigranas con motivo de la llave, pero que solamente se diferencian por los dientes de la llave, ¿vale? Aparecen llaves sueltas, aparecen llaves encerradas en un motivo circular, pero se diferencia sobre todo por los dientes de las llaves. Y el cuerno, que nos viene a ser otra cosa, que es un instrumento musical, aunque realmente el estándar le llama como cuerno de caza. Realmente es un instrumento musical, ¿no? Incluso viene hasta con la cuerda, ¿no? Hasta con el colgante, ¿no? Vale, yo creo que voy a empezar a usar el ratón, ¿no? Ahora.
Bien, escudos de armas. En este caso, el que tenemos a la izquierda está sacado a través de frotado, ¿no? Es un escudo que no contiene nada. En el segundo aparece un motivo en el interior que aparece como una especie de, no sabemos muy bien si puede ser como una cruz, una especie de trébol o lo que fuere, y está colmatado por una cruz. Y en este caso de aquí es un escudo que aparece normalmente en la documentación. El escudo aparece de forma vertical, las bandas aparecen de forma vertical. ¿Por qué? Porque es símbolo de la corona de Aragón, ¿no? La corona de Aragón, la parte de Valencia, es uno de los grandes productores de papel junto con Cataluña. Bueno, pues resulta que esta marca es un error del maestro papelero, ¿vale? Está documentado por Carmen Hidalgo Brinqui, que también estuvo aquí, por ejemplo, dando una conferencia sobre ello. Bien, y la tercera pues simplemente es una letra que aparece suelta, es una M, pero de grandes dimensiones, de 1433. Quiero que nos paremos un minutito, porque me parece una maravilla el tema de la filigrana de la mano. De hecho, podéis descargarlo online, el artículo sobre la filigrana de la mano, en los documentos del Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Jerez. De las 1077 que tenemos, son 677 marcas solo y exclusivas de la mano, con todas sus variantes. Un 63% de todo lo que hemos rescatado de 1392 a 1500. Vemos que hay múltiples variantes, pero todo se genera a través del conflicto de los musulmanes al cristianismo, y lo vamos a explicar. Los investigadores le atribuyen a esta marca de la mano varios orígenes. Algunos dicen que es francés porque ya desde el siglo IX pues se le atribuye el bastón con la mano de la justicia, ¿no?, que se le llama, a la monarquía francesa. Otros, como Briquet, dice que la filigrana de la mano tiene que ser por fuerza italiana, porque todos los motivos que tengan flores, como tenemos aquí, ¿vale? Todos los motivos que tengan flores pertenecen a Italia. Sigue estando un poco difuso, pero la teoría más acertada o más difundida es el origen musulmán de esta marca. Si el papel entra en España por la puerta de Córdoba y son los maestros papeleros musulmanes los que instauran, digamos, los que presentan la forma de hacer papel, no está de más recalcar que la mano de Fátima es un elemento bastante utilizado en el mundo musulmán. Todos sabemos que se puede utilizar como mal de ojo y se utilizan para muchas cosas más, ¿no? Que podía ser que esos maestros papeleros utilizaran la mano como esa marca de agua de su propiedad. ¿Qué pasa? Que cuando entramos en un mundo cristianizado, pues esa mano se le atribuye el símbolo musulmán, no gusta. Entonces poco a poco a la mano se le va diferenciando del mundo musulmán, poniéndole diferentes atributos, y además hasta el siglo XIX se sigue utilizando. Es decir, se va diferenciando, se le van metiendo más atributos para diferenciarlo de la parte musulmana, ¿no? Os he puesto aquí como si fuera una pequeña evolución. Estas dos pertenecen a Jerez. En 1414 es como una especie de mano desnuda en el que ya se le pone como una especie de puño para ir diferenciando, y fijaros el salto en menos de 100 años. En 100 años ya tiene aquí en la muñeca, tiene otra línea, ya se le pone una flor o una estrella de 6 puntas e incluso un motivo arquitectónico dentro, ¿no? Bueno, y la última que aparece aquí es de la restauración que hizo Pilar Murillo sobre el diario de secciones de las Cortes de Cádiz, que como anécdota se lo encontraron en una papelera, ¿vale? Entonces, bueno, una persona, no lo conozco pero me encantaría darle las gracias, lo llevó a Unicaja y Unicaja se encargó de la restauración, y Pilar Murillo pues rescató las filigranas y bueno, hizo bien en pasármelas, ¿no? Al final, en uno de los documentos aparece que sigue apareciendo la mano con una cruz arriba y enmarcada dentro de este pequeño marco, y no sé si se ve bien, aquí incluso aparecen unas iniciales, ¿no?
Bien, la importancia de la marca de la mano, pues que es, junto con la del peregrino, la que más se utiliza en Europa en los siglos XIV y XV, en el siglo XV y XVI. Y Val Subirà, investigador catalán, rescata un documento de 1557 en el que se dice que se hagan en dicho periodo de tiempo tantas resmas o balas de papel bueno y bonito y de la mejor calidad, de la marca, a saber, de la mano. La marca de la mano siempre va a estar presente en la documentación. Vale, pasamos al contexto gaditano. Como acabamos de pasar el tricentenario de la Casa de Contratación y mi tesis doctoral va sobre las filigranas, y realmente el estudio de las filigranas es mucho mejor en Cádiz. Sabéis que en 1596 el ataque anglo-holandés en Cádiz, la documentación que hay del siglo XVI para atrás es prácticamente muy poquita, y la que hay pues no está en un estado de conservación normalmente que todos deseamos. Pues me basé en el 18 en el apartado del contexto gaditano. A mí me gusta siempre decir lo que le decimos a los alumnos cuando vienen a visitar la exposición sobre las murallas de Cádiz en la Casa Iberoamérica, que nos fijemos que cuando nosotros vamos al Mercadona o hacemos cualquier compra transacción nos tienen que dar un ticket. En el siglo XVIII en Cádiz pasa exactamente lo mismo. Cualquier trámite administrativo burocrático, cualquier compra-venta necesita una documentación. Pues todo esto, unido con las Indias, hacen que el volumen de papel sea algo impresionante, ¿no? De hecho, no lo digo yo, lo dice Romero Tallafigo, buen amigo de la Asociación de Amigos del Archivo, pero una eminencia en materia de archivística. Nos dice que en la segunda mitad del 17 se envía prácticamente 35.000 resmas de papel a Indias. Pongo ahí entre paréntesis monopolio. ¿Por qué? Porque todo el papel que se usa en las Indias tiene que salir de la metrópoli. Allí no se puede, hay orden explícita de no poder establecer ningún molino papelero. ¿Por qué? Porque el dinero se va a quedar aquí. Entonces, el 97% sale desde el puerto de Cádiz y el 3% desde Sevilla. Pero para que veáis el volumen de papel, ayer me lié con la calculadora, yo que soy de letras, y pusimos pues lo que es realmente una equivalencia, ¿no? Tenemos las unidades, un balón, son 24 resmas y así, ¿no? Bueno, nos dice Romero Tallafigo que en la segunda mitad del 17 salen 35.000 resmas, que son 420 millones de pliegos de papel, es decir, 420 DIN A3 más para las Indias. En la segunda mitad del 17, pues lo que crece exponencialmente esto a partir de la Casa de la Contratación aquí en Cádiz, pues pasa a 1.380 millones de A3. O sea, el volumen papelero es impresionante, ¿no? Y esto, ¿por qué os lo comento? Porque se genera una necesidad de tener papel. Entonces, lo primero que hacen es, vamos a los españoles, vamos al papel español, que obviamente está Capellades. Os he dejado aquí abajo la marca, ¿vale? Estas son marcas del siglo XVIII de Capellades. Capellades, Valencia, que tenemos regiones como Alcoy, tenemos regiones como Buñol, por ejemplo, también, y también la Corona de Aragón, en este caso pues rescatado una de Zaragoza. Después pasamos al extranjero, Génova en mayor medida, pongo 1871 porque mucha gente dice papel italiano. Génova no se incorpora hasta 1871, que se crea ya lo que es Italia, ¿no? Antes siempre ha sido la República Genovesa, después Francia y después Inglaterra, por ese orden. Y la tercera, que lo encontré hace relativamente poco, hay un edicto de Felipe V de establecer un grupo de 100 a 200 molinos papeleros en torno al Guadalete. Y es una documentación que está ahí, online, y que todos los podemos descargar, que es a Pedro Cornet una cédula real para que establezca a lo largo del Guadalete e incluso en las costas de Cádiz, si hiciera falta, aprovechar los molinos de marea gaditanos también. Un proyecto que parece ser que no fructífero. ¿Por qué? Porque después en 1751 Armelín y Barsi fundan a lo largo del Guadalete una red de molinos que se llamaban García Cosío, entre otros, y tampoco llega a fructífero. En 1752 hay otro intento en Puerto Real, pero solamente se queda
como una industria textil. No se llega a hacer una fábrica papelera. Se sabe que hay cimientos en esa zona, pero no se sabe de su antigüedad, no se sabe de su actividad. De hecho, estuve hablando con Manolo Bustos y él lo tiene publicado en el libro del Sistema Atlántico, que son proyectos inconclusos, que no llegan a aportar papel. Imaginaros lo que hubiera sido para el siglo XVIII en Cádiz, porque sabemos que en 1700, bueno, en finales del siglo XVIII entra la ley de libre comercio, digamos, y Cádiz ya viene para abajo, igual que Jerez empieza a subir, ¿no? Bien, he puesto la hispanificación, realmente es una forma de vender. Los genoveses, hemos dicho, son los principales surtidores de papel, ¿no?, de la corona, cuando ya España cuando ya el imperio nos llega a tener ese volumen papelero. Pero ellos se dan cuenta y dicen, bueno, nosotros estamos vendiendo, pero es mucho más cómodo vender a una persona si tú le das una imagen que ellos se sientan representados, ¿no? Al principio tienen una marca, tienen varias, ¿no?, pero una de las marcas es el triple círculo, que también hay algunas francesas que la copian. Después, en 1616, después vemos la evolución, os he dejado aquí abajo los años, añaden una pequeña cruz con una corona. Después, esto lo veremos más adelante, añaden 2 grifos, la cruz, la corona, unas iniciales y un número, y después ya vamos directamente y acudimos al tópico del toreo. Si os fijáis, ellos dejan su impronta, y esto es una de las marcas de agua genovesas por antonomasia, y aquí no hay discusión, ¿no? Si os fijáis, este es el escudo de Génova con el lema Libertas, y aquí la filigrana de los 3 círculos que hemos visto anteriormente pasa a ser directamente en primer orden el escudo de Génova. En el segundo ya aparecen las iniciales del maestro papelero, y después ya la clase y tipología de papel, pues un papel de primera clase. Incluso el lema Libertas, Libertas, y esta es una Darío Casabán, ¿vale? Pues deja sus iniciales y deja el lema dentro de un escudo, ¿no? Bien, poco a poco acudimos al tópico. Esta es la famosa filigrana del picador, que está repartida por todo el continente, por todo el territorio nacional, y en el que poco a poco, como hemos dicho, para evitar que a mí me copien, tú puedes tener la misma imagen, pero yo te voy a poner ya directamente mi nombre y mi apellido. La de famoso matador que hemos visto antes, ¿vale? Es acudir al tópico de nuevo, que aparece aquí un hombre que sería como una especie de picador, ¿no?, aquí con en posición rampante el animal, ¿no? Bien, la importancia de las filigranas y las marcas de agua. Bueno, esta es otra figura antropomorfa que también se le denomina clero. Vemos que como se parecía antes también con la parte de arriba del sombrero, la mano, la posición, los pliegos, ¿no? Pues sirve para datar y autentificar documentos. Hay muchos documentos que dicen que están firmados en tal fecha, pero después cuando acudes a la filigrana realmente te das cuenta que no, de que hay fraude. Igual que hay otras personas que intentan, creo que fue el archivo de Alcaudete, me mandó una documentación para que verificara si las pastas de la entrada, había papel unido a lo que es la portada de un protocolo, pertenecían a la misma época y eran bastante posteriores. Simplemente tú puedes pegar documentos a las portadas para darle un poquito más de consistencia, ¿no? ¿Para qué? También para localizar molinos papeleros, su nombre y su ubicación, y para establecer vías y flujos comerciales del papel, tanto por su producción como la distribución. Bien, hemos hablado de la datación, hemos hablado de la creación de bases de datos para la investigación del papel. Aquí simplemente un poco de pasada, en la web del proyecto Bernstein, aunque ya hay muchísimas bases de datos y van creciendo, ¿no? Este proyecto es un proyecto cofinanciado por la Unión Europea y realmente lo que hace es aglutinar en una sola web los principales estudios de filigranas en una base de datos.
Este, por ejemplo, es... bueno, esta base de datos está ya en 9 idiomas. Yo cuando empecé éramos 5. Eran 4 instituciones y yo, un investigador que se había colado por ahí, ¿no? Ahora hay 36 instituciones, ya todos internacionales, desde Rusia, Estados Unidos, Portugal, Cuba, etcétera, ¿no? En España destaca el Instituto de Patrimonio Cultural, con Carmen Hidalgo a la cabeza, el Instituto Valenciano de Conservación y Restauración. No olvidar que la filigrana realmente se empieza a estudiar por conservadores y restauradores. Esta hoja de ley realmente sirve para ver por dónde va esos trazos de papel, esas pequeñas fibras, esas hebras, ¿no? Para cuando tú vas a injertar realmente, para cuando tú vas a hacer una restauración, vas a hacer el injerto para que el papel quede más ácido, no lo escupa. Y después, con todos estos datos que tenemos aquí, todas estas son algunas de las instituciones colaboradoras, pues se crean mapas y se crean búsquedas. Este caso, concretamente, aquí busqué, creo que aparece aquí Han, ¿no? Está por aquí, ¿no? Hice una búsqueda de la filigrana de la mano ayer, anoche, vamos, y aparecen concretamente, pues creo que son cerca de 12.000 en toda Europa. Y aquí tenemos el mapa. Si tú vas ampliando el mapa, te va diciendo la localidad exacta de donde se han localizado. Y así vamos estableciendo diferentes vínculos y vamos estableciendo dónde y concretamente viene ese papel, de qué molino y de qué fabricante. Pues ya está. Creí que tenía más, ¿vale? Y nada más, muchísimas gracias. Si tenéis alguna pregunta, lo que fuere.